Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, instrumentos de medición para el monitoreo de los socioecosistemas marino-costeros. La tarde de hoy tenemos a dos ponentes del Cinvestav Unidad Mérida, la doctora Ciulín Cinco Castro y el maestro en ciencias Jesús Andrés Canul Cabrera, quienes nos van a hablar sobre el tema herramientas de monitoreo del carbón azul enfocado en manglares. Nos da mucho gusto que hayan aceptado nuestra invitación por parte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. A nuestras personas que nos están escuchando, pues bienvenidos todos y les voy a explicar un poquito la dinámica que vamos a tener. Vamos a oír primero una ponencia de la doctora Xiuling 5 y posteriormente vamos a escuchar una ponencia por parte del maestro Jesús Andrés Canul Cabrera y posteriormente, si ustedes quieren, pueden hacer comentarios, sugerencias, preguntas en el chat de Facebook y nosotros les vamos a ir haciendo esas preguntas a cada uno de nuestros ponentes. Entonces, bueno, sin más, voy a permitirme presentar a la doctora Ciulín Cinco Castro. Ella es doctora en ciencias con especialidad en biología marina por el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Politécnico, Cinvestav. También estudió la maestría en ciencias por la misma institución y ella es bióloga de formación por la Universidad Autónoma de Campeche. Ella actualmente es investigadora postdoctoral de tiempo completo y está adscrita al Laboratorio de Producción Primaria del Departamento de Recursos del Mar en el Cinvestav Unidad Mérida, donde realiza investigaciones relacionadas con ecología de manglares, vulnerabilidad, cambio climático, restauración y evaluación ecológica y social de servicios ecosistémicos, entre ellos los derivados de la dinámica del carbono azul. Esos son los temas que ha estudiado por más de 15 años en la península de Yucatán bajo el enfoque espacial de tipos ecológicos de manglar. Ella es autora y coautora de varios artículos científicos, capítulos de libros y resúmenes en extenso. Ha participado como ponente en diversos eventos científicos nacionales e internacionales. Ha sido implementadora de talleres comunitarios sobre manglares. Ha fungido como instructora en el curso internacional Estructura y Función de los Bosques de Manglar, conceptos actuales y su aplicación en proyectos de rehabilitación y restauración de la zona costera. Este curso es impartido por el CIMBESTAB y actualmente, además de estar haciendo su estancia postdoctoral, es profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, de la UNAM. Además, colaboró en la elaboración de la síntesis del carbono azul en México y es coordinadora de diversos proyectos que tienen el ecosistema de manglar como tema central y que son financiados por organizaciones tanto del sector público como del sector privado. Y bueno, con ella vamos a comenzar nuestra ponencia del día de hoy. Entonces le pido por favor a la doctora si pudiera compartirnos pantalla y le recuerdo a nuestro auditorio que estamos en este webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, herramientas de monitoreo del carbono azul y con el tema de manglares. Entonces vamos a darnos unos segunditos para poder ver la pantalla completa y poder comenzar con el seminario. Les repito que estas actividades se realizan una vez al mes. Pueden verlas, las que ya hemos estado realizando en la página del laboratorio y en la página de YouTube del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Entonces, ya tenemos la pantalla, nada más que se ve en pantalla completa y podríamos comenzar. Listo. Pues muchas gracias, doctora Xiuling, y bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Dener, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Y pues muchas gracias también al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera por la invitación. Les vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que estamos haciendo y qué herramientas estamos utilizando para monitorear el carbono azul, específicamente en los ecosistemas de manglar. Entonces, me gustaría empezar primero por el contexto, ¿no? De qué es el carbono azul. Eh, Actualmente tenemos en boga la palabra de moda, ¿no? Carbono azul. Sin embargo, tenemos el carbono de colores. Es un poquito más complejo porque está enfocado en
carbono bueno y carbono malo, como pueden ver en esta imagen, y está agrupado por diferentes colores. Nosotros hacemos énfasis en el carbono azul, que está asociado a los ecosistemas costeros. Entonces, este carbono hace referencia a el carbono secuestrado y almacenado en los ecosistemas marino y costeros, cuya distribución pueden ver en este mapa, y no integra todos los ecosistemas costeros, integra únicamente pastos marinos, manglares y marismas. ¿Por qué han tomado tanto auge estos ecosistemas de carbono azul? Porque si los comparamos con los ecosistemas terrestres, capturan el carbono mucho más rápido que los bosques tropicales y boreales, por ejemplo. Entonces, esto también lo pueden ver en la gráfica, donde nos presenta la tasa de captura de carbono en gramos por metro cuadrado por año, y los compara entre los ecosistemas de carbono verde y los ecosistemas de carbono azul. ¿Y por qué es tan importante el carbono azul en los manglares? Resulta que este término de carbono azul y todo lo que ello implica, ahora está siendo utilizado como estrategia contra el cambio climático. ¿Por qué? Por la capacidad de captura de carbono que tienen los manglares, tanto en sus componentes aéreos como en sus componentes subterráneos, y se ha estimado que pueden llegar a capturar hasta 1.2 toneladas de carbono por hectárea de manglar por año. Entonces, esto los convierte en aliados contra el cambio climático justo por su capacidad de remoción de CO2 de la atmósfera. Sin embargo, sí me gustaría destacar que cuando las condiciones de un manglar cambian y se degrada, ya sea por factores naturales o antrópicos, los manglares se convierten en villanos de la película, porque en vez de capturar carbono, tienden a emitirlo, contribuyendo así a los efectos negativos del cambio climático. Entonces, ¿por qué necesitamos conocer acerca del carbono azul? En principio, siempre ponemos al carbono azul como el medio para mitigar los efectos del cambio climático, para adaptarnos a estos efectos del cambio climático y para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las comunidades. Entonces, aquí me gustaría destacar algo. El carbono azul no es el que nos está proveyendo por sí solo estas tres cosas, sino que tenemos que hablar de los cobeneficios, es decir, ir más allá del carbono. Y cuando hablamos de cobeneficios, no estamos hablando más que de los servicios ecosistémicos que nos proporcionan los manglares, que están derivados de la dinámica del carbono en el ecosistema. Entre ellos podemos identificar la purificación del agua, la mitigación del cambio climático dadas sus tasas de captura, la protección costera relacionada tanto por evitar inundaciones, por las características del suelo o por las características de las raíces, cómo los manglares funcionan como hábitat para plantas y animales, cómo nos proveen servicios culturales relacionados con el ecoturismo, por ejemplo, cómo nos proveen estos recursos maderables, los servicios de regulación y cómo pueden contribuir también a las pesquerías. Entonces, ¿por qué necesitamos caracterizar y monitorear el carbono? Y estoy utilizando estos dos términos. Caracterización, que es como una fotografía en un espacio, en un tiempo definido, y monitoreo. Entonces, toda esta información nos va a servir para contribuir a políticas y regulaciones relacionadas con los manglares, para comprender mejor la capacidad que tienen estos ecosistemas para almacenar y capturar el carbono, para determinar cuál es el impacto que puede tener el cambio climático sobre el ecosistema, pero además cómo el ecosistema puede hacer frente a estos impactos del cambio climático, es de doble vía. Además, tener esta información de caracterización y monitoreo nos permite
contribuir con estrategias de conservación y restauración que tengan una base sólida de información. Y, por último, nos permite contribuir a la generación de créditos de carbono, un tema que también está muy en boga justo por estos proyectos de compensación de emisiones. Pero además, les decía, una cosa es tener la caracterización y otra es tener el monitoreo, que significa tener los cambios que van a tener todas estas dimensiones en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos monitorear cuando hablamos de carbono azul? Lo he dividido en 4 secciones, una que tiene que ver con los almacenes de carbono, los flujos de carbono, los cambios y amenazas relacionados con el carbono y los controladores del carbono. Es decir, todas estas características que van a estar influyendo en cómo se almacena y se captura este carbono. Entonces, dentro de los almacenes tenemos la cuestión de la biomasa aérea, la biomasa subterránea, el suelo. Estos 2 últimos temas de biomasa subterránea y suelo lo estaremos abordando en la siguiente presentación de Andrés. Tenemos en la parte de flujos de carbono lo que tiene que ver con la captura aérea y subterránea, lo que está relacionado con flujos verticales y laterales y con el balance de emisiones de carbono en estos ecosistemas. Además, necesitamos conocer cómo es la distribución de los ecosistemas de carbono azul, cuál es el estado de salud y la condición que presentan, cuáles son las amenazas y perturbaciones a las que están sujetas estos ecosistemas y cómo son los cambios de cobertura a través del tiempo. Adicionalmente, dentro de los controladores, tenemos que incluir temas que tienen que ver con los tipos ecológicos de manglar, con la geomorfología, con los parámetros físico-químicos del agua, con la hidrología y el hidroperiodo característico de un manglar en específico, y con las tasas de sedimentación, que también nos estará hablando Andrés más adelante. Y bueno, para hacer todo esto existe una diversidad de métodos y técnicas y herramientas que podemos aplicar en diferentes escalas. Entonces tenemos los diferentes métodos directos que tienen que ver con las técnicas que se utilizan para hacer el trabajo de campo y de laboratorio. Tenemos los métodos remotos que tienen que ver con uso de imágenes para la teledetección, el uso de modelos y herramientas digitales y aquellos que tienen que ver con el monitoreo participativo. Sin embargo, todos estos métodos y herramientas deben considerar las diferentes escalas espaciales y temporales. Entonces, tenemos escalas espaciales que tienen que ver desde 1 centímetro cuadrado hasta kilómetros cuadrados. Tenemos la escala de tiempo también, que puede ser desde 1 hora hasta más de 1000 años, enfocada justo en la dinámica del carbono azul de estos manglares. Entonces, esta gráfica me va a permitir guiar esta presentación para enfocarme en las metodologías utilizadas en el carbono aéreo. Haciendo énfasis en que la parte que tiene que ver con el carbono subterráneo la va a abordar mi compañero Andrés más adelante. Entonces, a una escala muy, muy pequeña, a la escala de centímetros o de individuos dentro del manglar, necesitamos identificar qué indicadores fisiológicos nos pueden dar una idea de cómo es la captura y el almacén de carbono en estos manglares. Entonces, un ejemplo es medir la eficiencia fotosintética de las plántulas de manglar. Estamos hablando a nivel individuo, pero podemos hacerlo más pequeño cuando hablamos a nivel de hoja, ¿no? Podemos tener el detalle a nivel de hoja, a niveles de segundos, para incluir estos indicadores morfológicos y fisiológicos. En este ejemplo, en la primera imagen, podemos ver
que se estaba midiendo justo la inclinación que tienen las hojas en una determinada plántula. También a esta escala muy, muy pequeña podemos ver cómo se relaciona el carbono con la biodiversidad utilizando metagenómica para determinar la composición bacteriana a nivel de género en un manglar en Celestún. Nuevamente, volviendo a nuestra gráfica inicial, incrementando un poco en la escala espacio-tiempo, nos metemos a lo que tiene que ver con los árboles, con las parcelas, con sitios específicos. Entonces, tenemos los métodos de campo con protocolos estandarizados para determinar la estructura del bosque de manglar, empezando las mediciones a nivel individuo, registrando la especie, la altura, el diámetro a la altura de pecho, la condición, y esto lo podemos abordar tal como lo indican las metodologías, haciendo transectos que nos incluyan cierta variabilidad de la zona o haciendo parcelas permanentes delimitadas. Dentro de estas herramientas y en el mismo nivel tenemos las estimaciones de biomasa mediante el empleo de ecuaciones alométricas que han sido desarrolladas para diferentes especies de manglar, considerando sus diferentes componentes. Y aquí es importante destacar que cuando vamos a hacer uso de estas ecuaciones necesitamos tomar en cuenta los diámetros del árbol para los que fueron creados y la región específica para considerar la similitud de condiciones a donde vamos a aplicarla. También como otra herramienta tenemos el desarrollo de modelos específicos para predecir la biomasa en los árboles de manglar. Sin embargo, en la mayoría de estas ecuaciones que se utilizan para predecir esta biomasa, se debe considerar el efecto de sitio, por lo que al final de cuentas se aterriza en que necesitamos datos de nivel local. Dentro de otras herramientas identificadas para esto se encuentra el escáner láser terrestre, porque debemos tener en cuenta que el desarrollo de ecuaciones de las que les hablaba hace un momento es un método destructivo. Entonces, el escáner láser terrestre es un método alternativo no destructivo para determinar la biomasa de los árboles de manglar y obviamente el carbono, considerando esta complejidad estructural del bosque. De hecho, en este sentido, generalmente las ecuaciones alométricas no toman en cuenta, por ejemplo, las ramas más pequeñas de los árboles, y cosa que sí permite hacer el escáner láser terrestre. Tenemos también que incluir, recuerden, todos los componentes del carbono aéreo, entre ellos el material leñoso caído, que es medido a través de transectos perpendiculares, mediante la medición de diámetros de todos estos fragmentos de madera en el manglar, y posteriormente con su estimación del diámetro cuadrático para obtener el carbono. También en cuanto al mantillo, tenemos las metodologías ya en los protocolos donde se colecta la muestra en un área determinada y luego es procesada en el laboratorio para obtener la biomasa y el carbono. Adicionalmente, tenemos el monitoreo de la condición y salud de estos manglares. Como les decía, tener una caracterización nos sirve como primera fotografía de línea base, pero tener mediciones en el tiempo nos permite realizar este monitoreo de los cambios. Entonces, tener esta identificación de cómo va cambiando un determinado sitio en el tiempo nos permite tomar decisiones. Entonces, en estas gráficas estamos comparando a escala espacial
pero debemos de tomar en cuenta esta relación entre altura y diámetro. ¿Y qué es lo que nos está indicando? Porque, por ejemplo, esta relación y la forma en la que se va comportando la relación nos permite identificar ciertos impactos como los huracanes en la península de Yucatán, justo porque el crecimiento no es lineal. Y por otro lado, del lado derecho, vemos unas gráficas que también nos comparan a nivel espacial, pero nos dan una idea de la condición del bosque y, por ejemplo, podemos identificar que en Celestún el bosque es más maduro con respecto a los bosques de Silam de Bravo. Adicionalmente, debemos medir las relaciones entre las variables físico-químicas y la captura y el almacén de carbono. Y un ejemplo de esto es la relación que existe entre la salinidad del agua intersticial de los manglares con respecto al almacén total de carbono. Esta variabilidad en el almacén está explicada en un 40% por la salinidad y por parte del nivel de inundación, este puede explicar cerca del 56% del almacén de carbono. Y conectando la importancia que tiene el nivel de inundación con la dinámica del carbono, pues es necesario tener herramientas como los sensores de medición continua, sensores de presión, para poder determinar el nivel, tiempo y la frecuencia de inundación en un determinado manglar. Estas gráficas nos muestran cómo es la variabilidad de la inundación en diferentes sitios en la península de Yucatán. Adicionalmente, les comentaba hace un momento que es importante mantener el conocimiento que tiene que ver con los flujos laterales y verticales del carbono en los manglares. Y este es un ejemplo de cómo se determina la función del manglar, ya sea como exportador, importador o sumidero de carbono, tomando en cuenta esta dinámica del manglar con la laguna adyacente. Entonces, utilizando un automuestreador, un velocímetro acústico, se ha determinado que en la temporada de lluvias el balance neto es de exportación de carbono orgánico disuelto del manglar hacia la laguna, pero en la temporada de secas esta dinámica cambia. Entonces el manglar empieza a importar carbono orgánico disuelto. Es importante también conocer cuáles son las fuentes del carbono. Por ejemplo, se ha determinado que el carbono acumulado en los suelos de los manglares de Celestún es predominantemente autóctono, es decir, que se está produciendo en el mismo sitio donde se está acumulando y proviene en su mayoría por hojas del mismo manglar, es decir, están cayendo las hojas y se están integrando al suelo. En cuanto a la parte de los flujos de metano, como veíamos en la imagen inicial, pues los manglares también emiten, ¿no? Entonces, es importante tener este balance de emisiones. Para ello, se han empleado espectrometría para determinar cuáles son los flujos de metano in situ en diferentes condiciones de manglar, conservados, degradados y restaurados. Y nuevamente, regresando ahora a las diferentes escalas, cuando hablamos de en qué paisaje es el que está relacionado con nuestro manglar o qué geomorfología es la que está determinando las características de nuestro manglar, pasamos como a otro nivel de análisis, pero además hacemos uso de lo que les comentaba de las herramientas de teledetección, ¿no? Entonces, sabemos que en México se han hecho varios esfuerzos relacionados con el mapeo de manglares, entre ellos los de INEGI, CONAVIO, CONAFOR.
La metodología general es obtener imágenes satelitales, hacerle el preprocesamiento, realizar las composiciones correspondientes y obtener un mapa. Este mapa, por ejemplo, también es de Celestún y es de la serie 6 de INEGI. Pero podemos ir un poco más allá. Necesitamos evaluaciones locales que integren todas estas herramientas de percepción remota con la información que les acabo de mencionar con las metodologías para campo. Entonces, una vez que tenemos una idea de cómo podría ser nuestro sitio, necesitamos ir a campo, obtener las coordenadas que alimenten una clasificación supervisada, donde puedas verificar que lo que estás viendo en la imagen es realmente lo que hay en el terreno, y esto nos permite obtener imágenes con una mayor precisión. Y este es el ejemplo. Si veían en la imagen de INEGI teníamos menos clases, pero además no tenía en cuenta toda esta variabilidad a nivel local. Y pues en la imagen de la derecha podemos ver cómo es que se ven todas estas clases dentro del terreno. Esta información, al unirla con la información de campo, nos permite tener mapas para poder mostrar cómo se distribuye el carbono en el espacio. Sin embargo, sí me gustaría destacar que existe la necesidad de incrementar la precisión de las extensiones a nivel local, como en estos ejemplos les presento. Además, como les mencionaba al principio, necesitamos tener ese balance de cómo ha cambiado el carbono o el bosque de manglar en el tiempo. Entonces, necesitamos hacer el balance de emisiones a partir del análisis de cambio. Es decir, hemos perdido o ganado manglar. Eso se traduce en emisiones o se traduce en captura. Entonces, esos análisis también son importantes y ahorita vamos a ver más adelante. Además, es necesario incrementar el nivel de precisión de los datos espaciales utilizando otras tecnologías como drones multiespectrales, drones térmicos, incluyendo la inteligencia artificial. Aquí podemos ver en el mapa cómo el mismo dron genera ya la imagen de cómo está el NDVI en un determinado espacio de manglar, ¿no? Y además lo da ya distribuido en el espacio. Además, tenemos que integrar el análisis de paisaje y no solo hacer estimaciones de carbono porque sí, sino ver justo cómo va cambiando esta distribución en la asociación de parches, por ejemplo. Una cosa es mapear, ya sea por tipos ecológicos o por diferentes estratos, pero tenemos que ver cómo va cambiando cada estrato y cómo se van asociando o se van conectando entre sí, ya sea derivado de acciones de conservación o de restauración. Además, podemos incluir la tecnología LIDAR para estimar el carbono aéreo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo al final se clasifican los puntos de la nube de puntos generados por el LIDAR, se hace el modelo digital de elevación y a partir de ahí podemos estimar diferentes métricas para llegar a un mapa de biomasa. Un ejemplo de esto es lo que se está implementando para el proyecto CHAC, que incluye la costa de Yucatán. También hay que tener en cuenta las condiciones topográficas y batimétricas del paisaje asociado a manglar. Por ejemplo, tenemos aquí cómo son los flujos dentro de una laguna costera y cómo son las topografías dentro del manglar, es decir, las elevaciones.
Toda esta serie de metodologías, de herramientas, de técnicas, están basadas en metodologías ya estandarizadas, no es que nos estemos inventando el hilo negro con respecto a eso. Existen una gran cantidad de manuales, de protocolos, de directrices que nos indican cómo se debe de medir el carbono azul, integrando los diferentes componentes, integrando los cambios en el tiempo. Incluso podamos echar mano de las metodologías específicas de los estándares de certificación de carbono, dependiendo también del objetivo de nuestro proyecto de carbono. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay muchísimas cosas más que considerar cuando hablamos de carbono azul. Aquí puse una lista de 5 cosas que me gustaría mencionarles muy rápido, que tienen que ver con restauración, con cobeneficios, con reducción de vulnerabilidad, el vínculo que tiene el carbono azul con las comunidades y cómo también el carbono azul se relaciona con las finanzas climáticas. Entonces, al principio les mencionaba que el carbono azul está en el medio y en la moda para adaptarse y mitigarse ante los efectos del cambio climático. Pero necesitamos generar información de cómo las actividades de restauración y una restauración efectiva favorece la captura de carbono. En este sentido, las imágenes nos muestran desde la implementación de acciones de restauración en 2006, cómo ese bosque de manglar se fue recuperando con el tiempo. Y a partir de eso, basado en el monitoreo anual de todas las variables estructurales, físico-químicas y del suelo, se ha estimado que la captura de carbono en manglares restaurados es alrededor de 7.5 toneladas de carbono por hectárea por año. Este valor es más alto con respecto a la captura que pueden tener los manglares conservados. Entonces, también tiene una implicación tanto en cuestión de políticas, pero también en la definición de actividades para proyectos de carbono azul. Además, les decía que no siempre debemos poner en el centro al carbono azul, porque necesitamos estudiar también cuáles son esos cobeneficios o lo que les decía, los beneficios derivados de ello. Por ejemplo, la protección costera. Dependiendo de las características del bosque de manglar, incluyendo el tipo ecológico, las especies, los diámetros, las alturas, vamos a poder definir su capacidad de protección ante inundaciones. Y otro ejemplo es que tenemos que relacionar estas características del manglar derivadas de la dinámica del carbono con otros servicios ecosistémicos como la provisión de hábitat. Aquí tenemos un ejemplo en la gráfica enmarcada en verde. Comparamos cómo es la diversidad entre manglares conservados y manglares restaurados. Continuando en esta misma idea, podemos escalar también en la biodiversidad. Podemos incluir peces, mamíferos, crustáceos, moluscos, y cada uno, como sabrán, tiene técnicas diferentes de evaluación. Además, tenemos que considerar cómo el carbono contribuye a reducir la vulnerabilidad tanto del mismo ecosistema como de las comunidades. Y aquí surge la pregunta de que si los manglares son vulnerables considerando sus tasas de captura de carbono tanto aérea como subterránea. Y para hacer este tipo de análisis necesitamos tener mediciones en el tiempo de todos los componentes, pero además hacer mano de las herramientas digitales, lo que mencionábamos del modelo digital de elevación, de cómo están los flujos de agua. Entonces es una manera integral de evaluar cuál es la contribución de
el carbono, considerando todos estos pasos anteriores. Y algo muy importante que no debemos dejar de lado, cuando hablamos de carbono azul, debemos incluir la dimensión social. Necesitamos también especializarnos o empaparnos de estas herramientas que tienen que ver con metodologías participativas. Cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto de carbono azul, ya sea de investigación, de créditos de carbono o de lo que queramos hacer, siempre necesitamos incluir a las comunidades locales, porque ellos mismos son los que van a definir qué beneficios están recibiendo de su ecosistema de manglar, cuál es la problemática alrededor de ellos y tienen la capacidad para plantear sus propias soluciones locales. Entonces, necesitamos incluir también estas metodologías participativas en este tema de carbono azul. Y cuando vamos a hacer caracterización y monitoreo de carbono, debemos incluir a los actores locales. Pero además deben tener una capacitación especializada en el tema. Al final de cuentas, incluir a la población local asegura el éxito de un proyecto de carbono azul, sea cual sea el objetivo. Me gustaría aterrizar un poco la información que hemos estado viendo, porque toda esta serie de técnicas, de metodologías, no importa cómo las agrupes, si con respecto a lo que vamos a medir o con respecto al tipo de metodología, al final de cuentas, todo esto lo que nos permite determinar son los factores de emisión y los datos de actividad. ¿A qué nos referimos con esto? Uno se refiere a la dinámica del carbono, es decir, cómo se almacena y cómo se captura el carbono en un determinado sitio. Y recordemos que a pesar de que hay estimaciones a nivel global acerca de cómo son los almacenes y la captura de carbono, necesitamos para un proyecto de carbono azul la información a nivel local. Y en ese sentido, hago énfasis también en los datos de actividad. Esto corresponde a cómo está distribuido el carbono en el espacio y cuáles son los cambios que se han podido identificar en ellos. Entonces, ya para terminar, sí me gustaría hacer énfasis que esta combinación de herramientas, tanto de campo como herramientas remotas, herramientas de modelación y herramientas para el monitoreo, utilizadas a diferentes escalas espaciales y temporales, es un elemento clave para poder comprender cómo es la dinámica del carbono azul a nivel sitio específico. Y esto nos sirve para contribuir a la toma de decisiones que tienen que ver con la conservación y restauración de estos manglares y además integrar a estos manglares en mecanismos financieros que tienen como centro el carbono azul. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Yulín, por esta primera parte bastante introductoria, pero a la vez dándonos muchas pistas de cuál es el camino que debemos de seguir para este carbono. Me gustó la introducción de carbono de colores y luego carbono azul. Y ahora vamos con la segunda parte, Silenci. Por favor, puedes dejar de compartir pantalla. Y para seguir con eh, con este ciclo de instrumentos de medición para el monitoreo de socioecosistemas marino-costeros, le daría la bienvenida a el maestro en ciencias Andrés Canul Cabrera, quien nos va a hablar pues un poquito de lo que nos fue comentando esta Ciolín en camino que nos iba a decir Andrés. Y en lo que Andrés nos comparte pantalla, yo voy a leer su semblanza para que conozcan a el maestro en ciencias Jesús Andrés Canul Cabrera, que tiene la especialidad en biología marina por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del CIMBESTAB en la Unidad Mérida y realizó sus estudios de licenciatura en biología marina por la Universidad Autónoma de Yucatán. Él actualmente se desempeña
de tiempo completo como técnico de campo y laboratorio en el Laboratorio de Producción Primaria, donde lleva a cabo evaluaciones de carbono azul, servicios ecosistémicos derivados de la captura de carbono, cambio climático y participación en la implementación de estrategias de restauración de manglares de la península de Yucatán. El eje central de su trabajo de posgrado estuvo enfocado en la evaluación de los procesos de acreción vertical y las tasas de acumulación de carbono orgánico en el suelo de manglares a largo plazo aplicados técnicas radioisotópicas. Desde el 2019 ha participado en numerosos proyectos y eventos científicos, de los cuales no se limitan al estudio de manglares, sino a otras actividades como, por ejemplo, lagunas costeras y pastos marinos. Ha colaborado y realizado estancias de investigación en instituciones nacionales e internacionales y tiene amplia experiencia en el uso de equipos y técnicas espectrométricas para la medición de carbono azul en ecosistemas costeros, sistemas de información geográfico y vuelo de vehículos aéreos no tripulados para cartografía. Y bueno, con esta introducción y siguiendo la dinámica del webinario, pues damos la palabra al maestro en ciencias, Jesús Andrés Canul Cabrera. Adelante. Muchas gracias. Una disculpa. Bueno, dándole continuación a la charla que nos dio la doctora Zulín acerca de, bueno, esta gran introducción acerca de no solo la importancia del carbono en los manglares, sino todos esos componentes que se encuentran interrelacionados, yo voy a abordar aspectos del monitoreo del carbono azul en el suelo de los manglares. Como la doctora Zulín presentó previamente, pues los medios de carbono azul tradicionalmente se clasifican en dos grandes grupos. Por una parte está el carbono almacenado sobre el suelo, en donde ella ya nos habló acerca de toda esta evaluación sobre los árboles, sobre la masa que se encuentra sobre el suelo. Sin embargo, un componente que se ha destacado, que es de los más importantes en cuanto a la evaluación del carbono, es el componente subterráneo, ya que en él se pueden encontrar hasta el 80% del carbono que se encuentra en estos ecosistemas. De manera puntual, yo les voy a hablar acerca de las metodologías que se han seguido para medir el carbono presente en la biomasa subterránea viva, que son las raíces, y también el componente propiamente del suelo. Sin embargo, antes de entrar un poquito más a profundidad, y como Xiulin destacó previamente, tenemos que definir bien qué queremos medir al momento de abordar estos dos componentes. Si el almacén, o sea, las reservas de carbono que tenemos en un sitio, o si queremos evaluar el potencial de carbono como mitigación ante el cambio climático, que es lo que vendría siendo la captura, que nos va a indicar cómo se va a ir añadiendo este carbono al componente del suelo a lo largo del tiempo. En primer lugar, les voy a hablar acerca del almacén de carbono y abriendo voy a abrir sobre el tema de las raíces. Las raíces, pues son uno de los componentes tal vez menos estudiados cuando hablamos de carbono en el suelo. Sin embargo, las raíces representan un gran porcentaje de toda la biomasa que podemos encontrar por debajo del suelo. Tenemos, por una parte, las raíces finas, que son las que van a facilitar todo este proceso de absorción de agua y nutrientes a los manglares, pero también tenemos lo que son las raíces gruesas, las cuales funcionan como una estructura que les permite transportar todos esos nutrientes y toda esta agua y también darle un sostén a toda la estructura aérea de los manglares. Como parte del monitoreo que se pueda realizar sobre sobre este componente, tenemos dos vías muy claras. La primera de ellas, que ya mencionó la doctora Zulín, que son las ecuaciones volumétricas específicas para cada una de las especies, pero también tenemos la medición directa sobre este componente a través de equipos e instrumentos. Si bien las ecuaciones salamétricas podrían ser una guía fácil para llegar a conocer el carbono presente en la biomasa, uno de los grandes problemas que se enfrentan al momento de hacer estas evaluaciones es que no se cuentan con ecuaciones salométricas específicas para cada sitio. Es por ello que yo considero que una de las maneras más acertadas de no subestimar el carbono en las raíces de los manglares es a través de procesos de medición directa. Para
hacer cualquier evaluación en el suelo de los manglares, necesitamos en primer lugar un equipo que nos permita la colecta de todo ese componente sin que sufra un daño en el perfil estratigráfico del suelo. Normalmente se utilizan equipos como nucleadores, barrenas o incluso se puede hacer uso de unos equipos más económicos, por ejemplo, tubos de PVC. La característica principal que tienen que tener estos equipos es que al menos puedan colectar una porción de muestra correspondiente a los 35 centímetros del suelo de los manglares, ya que el componente de las raíces se encuentra en esa superficie de suelo, ya que por debajo podemos encontrar tal vez raíces muertas, pero no corresponden al componente vivo. La elección del instrumento pues va a ser dependiendo del sitio en el que estemos evaluando y va a depender de diferentes factores. Por ejemplo, el tipo de suelo en el que estamos trabajando, ya que utilizar un equipo que no permita la colecta puede influir en procesos de compactación o desplome de la muestra al momento de extraerla del suelo. También la elección del nucleador debe estar alineado a las necesidades del diseño de muestreo, la profundidad de muestra que le necesitemos o incluso la cantidad de muestra requerida, ya que cada uno de estos equipos tiene dimensiones diferentes. Y finalmente es necesario tener en cuenta también las características de la propia biomasa viva que vamos a encontrar por debajo del suelo, la densidad de las raíces o, por ejemplo, el grosor de las mismas. A manera de ejemplo y utilizando las figuras que les comparto en la parte derecha de la diapositiva, si utilizásemos un equipo como lo es la barrena rusa en un suelo en donde hay una gran concentración de raíces, lo único que obtendríamos es que el equipo se atasque al momento de hacer extracción de estas muestras de suelo. Pero en contraparte, por ejemplo, si utilizamos un equipo como la barrena de media caña, en suelos donde hay un alto contenido de materia orgánica, lo que va a estar generando es que hay un desplome de la muestra por debajo al no poder retener todo este material que se está intentando sacar como muestra. Por otra parte, tenemos igual algunos equipos que son más elaborados y por lo tanto más costosos, como el nucleador de pistón, que nos aseguran obtener una muestra sin un nivel alto de compactación, pero pues por las mismas características del equipo son extremadamente costosos. Es por ello que incluso se puede optar por métodos mucho más sencillos, como lo son un simple tubo de PVC. El método de colecta con estos equipos y a manera de ejemplo, en esta diapositiva les presento el nucleador de tipo balde. Este equipo lo que va a hacer es introducirse en el suelo y gracias a que tiene un borde inferior abierto, va a permitir la colecta de todo el perfil hasta la profundidad requerida. La muestra, lo que se le va a hacer posteriormente a la colecta, va a ser transportarla refrigerada al sitio donde se va a hacer el análisis y por medio de un tamiz y limpieza con agua se va a separar todo lo que es el componente subterráneo vivo del suelo. Estas muestras se van a tamizar, se van a secar y se van a macerar y se va a obtener un polvo fino. Este polvo fino pues va a ser encapsulado y va a ser analizado a través de un equipo que nos permita conocer la concentración de carbono que hay en este componente. En este caso, en esta diapositiva, yo les presento un equipo que es de los más utilizados, que es un analizador elemental. Y este equipo lo que hace es elevar la muestra a cierta temperatura, entre 900 y 1200 grados centígrados, y lo que va a generar es que se libere una mezcla de gases que posteriormente van a ser leídas y conocer el contenido de carbono en la muestra de raíces. Por otra parte, también podemos hacer este tipo de evaluaciones en el carbono, pero en el suelo. El método de colecta es muy similar al de raíces, simplemente eligiendo un equipo adecuado para el sitio en el que estamos eligiendo tomar la muestra. Se van a dividir el perfil de suelo en diferentes segmentos con el objetivo de tener una submuestra representativa de cada uno de estos perfiles y estas submuestras van a ser trasladadas a un laboratorio especializado en el cual se le va a separar todo ese componente de raíces que no nos va a servir para conocer el carbono presente en el suelo. La muestra se le va a hacer una caracterización, se va a determinar la textura y el contenido húmedo y seco, y esto nos va a poder definir cuál es la densidad del suelo, que es uno de los pasos fundamentales al momento de hacer estimaciones de carbono.
Una vez teniendo esta muestra seca, macerada y ya preparada para analizar, hay tres diferentes estrategias que podemos seguir para determinar el carbono presente. La primera de ellas es la técnica por medio de la acidificación, la cual consiste en exponer la muestra en un ácido, neutralizarlo y posteriormente hacer el mismo proceso de encapsulado y analizado en el analizador elemental para conocer el contenido de carbono orgánico del suelo. También hay técnicas tal vez un poco menos costosas, pero que requieren un mayor nivel de correcciones al momento de implementarse. Por ejemplo, la pérdida por ignición, la cual nos permite conocer el porcentaje de carbono en el suelo, pero en función de la quema de la muestra a diferentes temperaturas. Una primera quema a 550 grados centígrados que nos va a permitir eliminar toda la materia inorgánica que se encuentra presente en el suelo, pero también en segunda instancia una quema de 950 grados que nos va a permitir eliminar los carbonatos de la muestra. Y a través de estas dos mediciones, estimar el contenido de carbono. Finalmente, hay un tercer método, que es la combustión húmeda, también conocida como el método de Wiley-Black. Y esta, si bien es una técnica bastante menos costosa, es un método que implica el uso de compuestos tóxicos y contaminantes, por lo tanto no se recomienda mucho su uso a menos que no se tenga ningún otro método para determinar el contenido de carbono. Estos resultados que vamos a obtener de todas estas mediciones y estos análisis nos van a permitir conocer el estado del carbono azul a una escala local. Tal y como presentó la doctora Siu, en esta imagen podemos observar el contenido de carbono subterráneo en el suelo a través de diferentes tipos ecológicos de manglar. También a través de los mismos análisis podemos determinar las fuentes de carbono que, como mencionó previamente, en Celestún, la mayor fuente de carbono, o sea, la principal fuente de carbono en el suelo es por parte de las propias hojas de los manglares. Y esto a su vez, si tenemos una suficiente representatividad a nivel nacional, pues también podemos hacer estos estudios a escala global. Si bien los análisis de carbono nos van a permitir conocer las existencias de carbono en el suelo, un concepto muy importante es la captura de carbono, ya que esta nos va a reflejar la velocidad a la que se está agregando este a lo largo del tiempo y por lo tanto nos va a poder vincular con medidas de mitigación ante el cambio climático. Para el caso de las raíces es un método también bastante sencillo en el cual nosotros con este mismo equipo que es el nucleador vamos a poder extraer una porción de suelo y previamente en el laboratorio podemos armar ciertos sacos de malla sintética con cierto grosor, la cual se pueden rellenar con un material que presente las mismas características químicas y físicas del suelo de los manglares y pueden ser introducidas en el orificio en donde extraemos la muestra. Y posteriormente podemos hacer evaluaciones a lo largo del tiempo y así conocer cuál es la productividad de raíces en un sitio en una escala de mediano plazo. Ahora, para la estimación de la captura de carbono en el suelo, también podemos contar con diferentes métodos dependiendo del tipo de análisis que queramos realizar. Tenemos, por una parte, los métodos discontinuos, los cuales se centran en observaciones de corta o mediana duración y solo permiten hacer estimaciones máximo de meses. Por otra parte, también tenemos métodos cuasi continuos, los cuales nos permiten realizar registros en el sitio e involucran más bien equipos especializados que se encargan de funcionar como sensores ópticos o pines de erosión en el sitio donde son colectados. Finalmente, también tenemos métodos de continuos y que permiten hacer estimaciones a larga duración, hablando desde cientos hasta miles de años. En esta presentación yo les voy a hablar acerca de dos que son los que hemos trabajado en nuestro grupo, que son los marcadores de horizonte y los isótopos radioactivos. Para el caso del feldespato, es un marcador superficial que se coloca en la superficie del suelo y nos permite estimar la captura de carbono a mediano plazo.
La función del feldespato es servir como un material inerte, el cual presenta una alta densidad y no es biodegradable, y por lo tanto nos permite conocer cuánto carbono se va acumulando en un sitio a lo largo del tiempo. Esta técnica es sumamente importante cuando intentamos hacer evaluaciones en sitios en restauración, ya que nos permite evaluar la evolución del sitio a lo largo del tiempo. Para colocar estas marcas de feldespato en un sitio, pues realmente es una técnica muy sencilla de implementar y que requiere muy poco esfuerzo. Lo único que se requiere es delimitar una parcela dentro de nuestra área de muestreo, colocar una pequeña superficie de este material inerte y hacer colectas periódicas a lo largo del tiempo, lo cual nos va a permitir cuál ha sido el incremento en el carbono y en el proceso de sedimentación a lo largo del tiempo. Y la técnica para determinar el contenido de carbono pues va a seguir siendo la misma, simplemente separando la interfaz de felespato del análisis que se está realizando. También es posible realizar evaluaciones a largo plazo y para ello es necesario utilizar trazadores ambientales que tengan una larga vida y nos permitan conocer los procesos que han venido dando en el sitio. Uno de los más importantes con los que yo estuve trabajando en mi posgrado son los radioisótopos. Para quien no le quede claro qué es un radioisótopo es una variación química de un elemento el cual está cargado de energía. Y esta energía la va a ir perdiendo a lo largo del tiempo y conforme la va perdiendo a lo largo del tiempo, pues va a regresar a un estado de estabilidad. Uno de los más conocidos y de los más eh, fáciles de entender es el carbono 14, el cual proviene de este nitrógeno que se encuentra en la atmósfera, como podemos observar del lado derecho. El nitrógeno es irradiado por rayos cósmicos, absorbe una gran cantidad de energía y pasa a un estado de carbono 14 que es inestable. El carbono 14 es fijado por las plantas. Estas plantas pues son consumidas por los consumidores y después de su muerte, llegan al suelo. El carbono se va agregando en las capas superficiales del suelo y se va a ir desintegrando a lo largo del tiempo hasta volver a un estado estable. De esta manera, pues si nosotros podemos determinar la tasa a la que este carbono se regresa a un estado de estabilidad, pues podemos conocer una escala de tiempo y relacionarla con otros procesos. Otro isótopo que es bastante útil para escalas de tiempo mucho menores es el plomo 210, que proviene de la desintegración del uranio 238. A continuación voy a profundizar un poquito acerca de estos dos. Para el caso del carbono 14, es bastante utilizado para conocer cambios ambientales de una escala de cientos hasta miles de años. En esta lámina les presento un caso realizado en la laguna de Celestún, en la cual se extrajeron perfiles sedimentarios y por medio de la determinación de la disminución en la actividad de este radioisótopo, se puede determinar etapas en las que ha habido cambios en los procesos ambientales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el lado derecho de la diapositiva, en la letra A, podemos observar que hace 7200 años este perfil de suelo que fue conectado en Celestún corresponde a un sitio de un manglar interior. Sin embargo, miles de años después, en el número B, podemos ver cómo hubo un incremento en el nivel del mar y esto generó una dominancia de pastos marinos, cambiando la concentración de carbono y las fuentes de carbono en este perfil. Posteriormente, este nivel del agua se estabilizó y hubo una pequeña acumulación de carbón, de arena a través del transporte superficial en el agua. Y finalmente vemos cómo se dio la formación de la laguna de Celestún a través de esta barra de arena que se fue formando a lo largo del tiempo. De esta manera, un radisótopo nos permite conocer cómo han sido los procesos y los cambios que ha habido en un sitio a través de una simple muestra que se toma en un sitio. Ahora, para el caso del plomo 210 es una situación bastante similar. El plomo 210 se va agregando a la matriz de suelo a lo largo a lo largo del tiempo. Y si nosotros podemos diferenciar la profundidad máxima a la que se ha agregado, la profundidad máxima a la que ya no hay actividad de este radioisótopo, podemos determinar
cualquier almacén, ya sea de carbono o de otro elemento, a lo largo de los últimos 100 años. El método de determinación para el plomo 210, ejemplificando, es tomar un perfil de suelo completo que presente el menor nivel de compactación posible y que no esté alterado. El suelo es dividido cada centímetro de muestra, es pesado, secado y tamizado y macerado, para así obtener una muestra en polvo del perfil de suelo. Esta muestra es analizada tanto para el contenido de carbono como para la actividad propia de ese radioisótopo en el tiempo. Y así podemos relacionar el tiempo de desintegración del isótopo con la concentración de carbono. Como caso de estudio, les presento este trabajo que realizamos en la laguna de Celestún, en donde el objetivo fue evaluar la tasa de captura de carbono orgánico en diferentes tipos ecológicos de manglar. Para ello, seleccionamos 6 sitios que representaban cada uno de estos tipos ecológicos de manglar y no solo presentaban diferencias con respecto a la estructura propia del manglar, sino que también reflejaban un gradiente desde la zona de la laguna hasta el interior. De esta manera, con el uso de radioisótopos y con las técnicas de medición de carbono, podemos observar que las mayores tasas de acumulación de carbono se presentaron en el sitio que se encuentra más cercano a la laguna. Y conforme nos vamos alejando de ese gradiente y observamos cambios incluso en los tipos ecológicos, vemos una disminución en las tasas de acumulación de carbono. Algo importante que me gustaría mencionar es que en ese trabajo encontramos que los mayores almacenes de carbono se encontraron en el manglar de tipo PT, en el manglar de tipo Petén. Sin embargo, las mayores tasas de acumulación no reflejan los mayores almacenes de carbono. Y también encontramos similitudes dentro de los propios tipos ecológicos. ¿Y por qué se da esto? Bueno, esto se da porque estos tipos ecológicos están condicionados por las variables ambientales que mucho nos destacó la doctora Siulin evaluar. Por ejemplo, la hidrología permite la entrada de carbono alóctono a un ecosistema. Es por ello que los manglares que están más cerca de esta interfaz de agua permiten una mayor acumulación de carbono. También la complejidad radicular de un ecosistema permite una simetría en los flujos de agua. Entonces, sitios que tienen una menor complejidad radicular, si tienen una menor complejidad radicular, no tienen la capacidad de retener todo este carbono y sedimento que se añade en un ecosistema. También hay otras variables importantes, por ejemplo, la productividad, que favorece la caída de hojas en un sitio, que como mencionó Xiulin, las hojas son el principal componente que aporta carbono a los manglares de Celestún. Igual procesos a menor escala como escorrentía y agua subterránea. Y finalmente procesos a mesoescala como son las precipitaciones y los impactos naturales. Esto, como tal, como un dato crudo, no tendría mayor significancia si no lo aplicamos a los efectos del cambio climático. Como resultado de ese trabajo, encontramos que el carbono que está acumulando los manglares en la zona norte de Celestún equivalen a la mitigación en emisiones por uso de combustibles fósiles de 12.500 personas por año. Y de acuerdo al último censo de Celestún, la población es de 8.400 personas. O sea que los manglares en Celestún están mitigando por año el 150% de las emisiones promedio que se generan en la localidad. Además, esto se puede llevar a cabo o implementar en procesos de restauración, como mencionaba antes. Si nosotros podemos tomar evaluaciones en un sitio de referencia, tanto conservado como degradado, y establecer una línea base en el proceso de restauración, podemos observar cómo el sitio en restauración va evolucionando con respecto a nuestros sitios de referencia. En este caso puntual que se realizó en la costa norte de Yucatán, pues los sitios restaurados están capturando más carbono que en sitios degradados. Para ir finalizando esta presentación, pues igual me gustaría hablar un poco acerca de los retos y oportunidades alrededor del carbono azul. En primer lugar, si bien hay algunas técnicas
que presentan costos elevados y que inclusive nos pueden significar una accesibilidad limitada o capacidades mínimas. La propia medición del carbono azul relacionada con otras áreas como es la mitigación, pues nos permite obtener apoyos internacionales. Además que nos permite vincular la restauración basada en una evidencia, que es la medición del carbono. Y finalmente nos permite hacer una vinculación con ambiente, sociedad y economía. Y esto nos permite la generación de información a escala local que posteriormente podemos traducir a una escala regional o nacional. Y como perspectivas finales, pues la combinación de estas herramientas de campo, remotas, modelos e incluso el monitoreo es clave para comprender la dinámica del carbono. Además, estas herramientas pueden posicionar a los ecosistemas de carbono azul como soluciones naturales ante el cambio climático y abrir ventanas a los mercados de carbono y esquemas por servicios ecosistémicos. También el monitoreo es una medida para impulsar estrategias de conservación y restauración. Y finalmente es necesario fortalecer estas capacidades locales para que puedan participar en el monitoreo y poder acceder a esta tecnología especializada que muchas veces es un reto en los procesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Andrés. Ahí les vamos a dejar unos segunditos los datos de contacto y posteriormente si nos puedes dejar de compartir pantalla para irnos a la parte de las preguntas por parte de las personas que están aquí con nosotros, siguiéndonos a través del canal del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera en Facebook. Voy a contestar primero la última pregunta, que dice que si la presentación se podrá ver en línea nuevamente. Efectivamente, va a quedar grabada aquí en la página del laboratorio en Facebook y posteriormente nosotros la vamos a compartir también a través del canal de YouTube del laboratorio, en donde la van a poder ver tantas veces como lo requieran. Si llegaran a hacer alguna pregunta posterior, nosotros se la compartiríamos a nuestros ponentes, tanto al maestro Andrés Canul como a la doctora Siulin Singh. Entonces, bueno, tienen varios comentarios. Felicitaciones, tienen bastantes por la charla, por el tema, por lo que nos están compartiendo. Y bueno, voy a darnos unos minutitos para algunas de las preguntas que nos hicieron. Entonces, las primeras son para la doctora Siulin 5. Entonces sería, ¿qué tan correcto es que los manglares puedan absorber y fijar más de 200 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea que según menciona Semarnat? No sé si nos puedas decir algo al respecto, Silin. 200 toneladas de CO2 equivalente por hectárea. ¿De dónde obtuvieron ese dato? De Semarnat. Ajá, Semarnat, según esto. Aquí me causa ruido que no dicen si es por hectárea al año o en qué periodo de tiempo o si Lo que estamos yo, hablando de captura, necesitamos tener la unidad de tiempo. ok, lo que yo creo que es que fue un dato que encontraron en alguna de las páginas del gobierno. Y no lo pusieron completo. Entonces, si quieren, nos esperamos a que nos hagan un comentario. Si tienen la unidad de tiempo, o tú nos podrías dar algún equivalente en lo que nos contestan eso de, por ejemplo, un ejemplo de cuánto es lo que uno potencialmente podría capturar de CO2 en cierto tiempo, en cierta área, nada más para tener una referencia. Ok, dentro de mi presentación les mostraba que las tasas de captura en manglares degradados es de 7.5 toneladas de carbono por hectárea por año. En manglares conservados es más bajo, es alrededor de 2.5 más o menos en promedio toneladas de carbono, que si lo convertimos a CO2 multiplicamos por 3.67 y alrededor de 10 más o menos, 9. Ujú. Ok, muchísimas gracias. Mientras esperamos a ver si nos dan
algún otro comentario respecto a esa primera pregunta. Ok. Decían que al año, 200 toneladas de dióxido de carbono, en 200 toneladas de dióxido de carbono por hectárea al año. Bueno, ya di como los valores de referencia, por eso me llamó mucho la atención el Sí, a valor. lo mejor hay algún. CO2 equivalente por hectárea por año es muchísimo. Sí, y justo posteriormente dice, o sea, que 2 toneladas de dióxido de carbono es un rango inferior, ¿no? Pero ya nos acabas de explicar, seguro es un errorcito ahí en la página, un error de dedo. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿El transecto para material muerto es de intersecciones planares? Sí, hacemos el transecto, como mencionaba en la imagen donde tenemos distribuidas las parcelas, ubicamos el punto central y hacemos los transectos perpendiculares a diferentes distancias, vamos midiendo diferentes diámetros de la madera. Muchísimas gracias. Hay algunos tesistas que por aquí están usando tus datos y dice, para mi tesis de maestría pienso hacer la estimación utilizando los modelos de elevación de dosel y entrenamiento de los DAPS con redes neuronales para obtener la biomasa de todo el sitio para luego hacer la estimación de un sistema lagunar más grande. Utilizando los modelos creados a partir de los ortomosaicos, sin embargo, la biomasa aérea representa casi la mitad del carbono azul. Y la pregunta es, ¿hay alguna forma de estimar el SOC mediante herramientas de percepción remota? Esa dejo que la conteste Andrés, pero sí hay técnicas. Ok, adelante Andrés, gracias. Sí, como menciona la doctora Xu, tanto para carbono aéreo como para carbono subterráneo hay técnicas que permiten hacer evaluaciones de carbono. Para el caso del carbono aéreo es hacer una relación, bueno, la manera más sencilla podría ser hacer una relación entre el índice del NDVI con mediciones puntuales en campo, como semillas de entrenamiento, y posteriormente vincular el valor de cada píxel con el valor de carbono. Y para el carbono subterráneo también es un proceso similar, simplemente que hay que tener en consideración el error o el problema que podría generar la biomasa aérea en la medición como tal de algún sensor. Muchísimas gracias por la respuesta y comentarios. Aquí hay otra preguntita. ¿Con qué algoritmo realizan la clasificación supervisada a nivel de especies? Y que si es con Random Forest. Nosotros todavía no estamos llegando al nivel de especie, por eso estamos implementando ya el tener las imágenes con drone y usando el NDVI. Hasta ahorita es hasta donde vamos para tener esa distribución. Todavía no aterrizamos como a nivel de especie, hemos llegado hasta tipo ecológico, que vieron es como un diferente nivel de organización en el manglar. Muchas gracias. En México, ¿cuál es el protocolo más utilizado para la estimación del carbono azul? Les mostraba en las diapositivas los diferentes manuales que existen para esto del carbono azul. El que nosotros utilizamos en mayor medida es el de Kaufman, sin embargo vamos haciendo adecuaciones de acuerdo a las características como específicas de los manglares. Entonces, en nuestra síntesis de carbono que hicimos justo para hacer este análisis a nivel país, las metodologías eran variables. O sea, no pudimos identificar una que fuera como mayormente utilizada. Les digo, nosotros en el laboratorio para todo lo que hacemos utilizamos de base Kaufman, pero sí necesitamos, y ese es uno de los problemas a nivel país, que cada quien usa metodologías distintas.
Sí, sobre todo que hacer estas estimaciones con una metodología estandarizada muchas veces te puede subestimar. Por ejemplo, para el caso de la biomasa subterránea viva, la subestimación puede ser desde un 40% hasta más del 100%. Entonces, eh, igual hemos estado luchando por hacer nuestras propias ecuaciones, pero pues obviamente conlleva bastante esfuerzo, ¿no? Gracias por las aclaraciones. ¿Quiénes pueden acceder a los mecanismos financieros o de financiamiento y cuáles son? Aquí hay como también, así como hay variedad en los manglares y en las técnicas de producción y en todo esto, en los mecanismos de financiamiento relacionados con el carbono azul, también hay como diferentes tipos, ¿no? Tenemos los créditos de carbono azul, los que tienen que ver con bonos azules, fondos ambientales nacionales e internacionales que pueden provenir de financiamientos públicos y privados, eh, estrategias que tienen que ver con el financiamiento o conjunto y quiénes pueden acceder, pues va a depender mucho justo del tipo de mecanismo de financiamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, para el financiamiento público pueden entrar desde comunidades locales, ONGs, pero también pueden entrar municipios, etcétera, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo de mecanismo al que se quiera acceder. Muchas gracias, doctora. ¿Qué metodología se puede utilizar para mercados de carbono en México? Y nos pone, ¿no? Berra, Manual Centroamericanos y Fuentes y Colaboradores. Para esta certificando, creo que perdí la conexión. No, Ya ya regresamos. regresaste, pero te perdimos 3 segundos y estabas hablando, entonces no supe qué dijiste. Sí, es que se me quedó negra la pantalla, entonces ya no supe qué pasó. Ah, pero sí te vemos nosotros. Perfecto. Bueno, les decía que las metodologías, si es para la certificación de un proyecto de carbono, para certificación de créditos, necesitamos irnos a las metodologías específicas de la certificadora con la que pensamos someter el proyecto. Ok, muchas gracias. Em, ¿Qué papel juegan las comunidades locales en la conservación y restauración de manglares? ¿Cómo se puede involucrar en la toma de decisiones y el manejo de estos ecosistemas? Y pues por lo menos en cómo les ha ido a ustedes, ¿no? Con las comunidades que han trabajado. No sé si gustas que la responda yo, sí. Sí, Gracias, Bueno, contigo. pues realmente como grupo de trabajo consideramos que las comunidades locales son uno de los ejes centrales al momento de establecer un proyecto, ya que a final de cuentas son las que se desenvuelven, incluso conocen de manera empírica el sitio. Entonces, la primera parte para involucrar a una comunidad en un proyecto es claramente un intercambio de ideas, si bien una capacitación hacia ellos, hacia los métodos y técnicas desde el punto de vista científico, tal vez también conocer un poco el punto de vista y su experiencia que ellos tienen con el sitio. Y obviamente pues se requiere y se solicita también a ellos su participación durante todas las etapas del proceso, tanto para la definición de los objetivos que vamos a tener durante el proyecto, de las actividades de restauración, la implementación de estas actividades, las acciones de monitoreo, e inclusive la difusión de los resultados, porque muchas veces toda esta información que se genera derivada de un proyecto de carbono o un proyecto de restauración se queda en un lenguaje académico, ¿no? Y un eje fundamental, una parte fundamental es que también las comunidades vean un beneficio o un resultado de lo que ellos están aportando en este proceso como un grupo de trabajo interactivo. Sí, los invito a seguir las redes del laboratorio en el que trabajan. Porque ponen todo, así como nos está compartiendo Andrés, o sea, nos dicen que van a ir, qué hicieron, nos comparten los resultados, procesan el material, entonces la verdad es que sí pueden pues ver toda la cadena de eventos de cómo van realizando estas actividades. Gracias.
Vanessa nos dice que en NAT5 están sacando una metodología para medición de carbono y también tienen una metodología para generar créditos de biodiversidad. Entonces, les vamos a compartir el chat a nuestros ponentes para que se pongan de acuerdo y platiquen y, ¿por qué no? Pues saquen los trabajos juntos. Em, ya casi nos vamos a quedar sin tiempo. Tenemos un par de preguntas, tenemos un montón de preguntas y más comentarios de felicitaciones que no he hecho, pero intentaré ser eficiente. ¿Cómo está la situación de los créditos de carbono azul? Supondría que en México. Uy, es una excelente pregunta. Los proyectos de carbono azul en México tienen mucho potencial, sobre todo por la cuestión de las estimaciones del manglar degradado que podemos restaurar para esta captura de carbono, que al final es lo que les interesa para los créditos de carbono, ¿no? Sin embargo, las metodologías, estamos de acuerdo en que hay que adecuarlas específicamente para los sitios donde se van a implementar, pero la problemática está relacionada más bien con la manera en la que se están manejando estos proyectos. Hubo un boom de brokers, desarrolladores de proyectos de carbono azul que no tenían ni la experiencia ni en manglares ni en carbono azul y se hacían bolas con todo lo que tenía que ver desde términos básicos entre almacenes y captura. Y además crearon conflictos a nivel social en el que llegaban a las comunidades, ofrecían dinero directamente, pero fírmame aquí, sin darles el contexto a las comunidades, ¿no? Entonces, creo que sí hay potencial, sí es una buena herramienta de financiamiento para conservación y restauración de manglares, pero sí necesitamos aterrizar todos estos problemas legales y sociales y económicos que se han generado alrededor de eso. En todos los proyectos ambientales terminan pasando lo mismo. Eh, en cuanto a la cuantificación del carbono para la venta de créditos, ¿se contempla el cálculo de carbono subterráneo? Y si tendrá algún comentario o tendrán algún comentario respecto a un tipo de mercado. Sí, definitivamente cuando se hacen estas evaluaciones para al momento de querer implementar un proyecto de carbono, el carbono subterráneo, al ser uno de los mayores componentes que sirven como un reservorio, se tiene que hacer una cuantificación y de hecho se tiene que seguir una metodología estandarizada para poder traducir toda esta información finalmente a un crédito. Gracias, Andrés. Para generar restauración de superficie de manglar desde el punto de vista jurídico, ¿qué ruta se debe considerar involucrando a las comunidades locales? Regresando a lo que mencionamos hace un momento. Sí, justo lo que mencionaba Andrés, ¿no? Que tiene que ver con partir desde la comunidad para ir ahí generando las propias estrategias. Cuando hablamos ya de proyectos de carbono azul basados específicamente en la restauración, en el laboratorio ya hemos diseñado una estrategia que tiene que ver con la restauración y el primer paso es la conformación del grupo de trabajo. Entonces, partimos desde ahí. Y de ahí empezamos a definir objetivos de para qué queremos restaurar, solo porque queremos ver verde o porque la comunidad quiere hacer ecoturismo. Entonces, ahí ese tipo de pasos son los que vamos siguiendo para poder establecer la participación de la comunidad, como decía Andrés, desde el inicio del proyecto. Muchas gracias. Y la última pregunta sería si los manglares tienen algún uso maderable y si sí, ¿cuáles serían? Sí, sí tienen uso maderable, de hecho es uno de los principales servicios ecosistémicos, a pesar de que en México la legislación no nos permite hacer uso oficial de ellos, pero sí se utilizan para la construcción, para leña. Hay casos específicos donde tienen permisos para comercializar leña de manglar, si no me equivoco, en Tabasco, pero lo curioso es que esos permisos fueron otorgados antes de que fuera establecida esa legislación, ¿no? Entonces ellos sí pueden hacer uso de sus manglares y sí tienen ese servicio ecosistémico. Muchísimas gracias.
Pues quedan un par de comentarios respecto a los temas tocados anteriormente y la cantidad de captura de carbono. Ya nos van a poner hasta la fuente. Se los vamos a compartir con nuestros ponentes para que nos confirmen o digan que no es esa información la correcta. Quiero agradecer mucho a la doctora Ciuling Cinco Castro y también al maestro en ciencias Jesús Andrés Canul Cabrera, quienes estuvieron con nosotros en este webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, herramientas de monitoreo del carbono sur manglares. Causó mucha expectativa, los invitamos a compartir el webinario. Va a estar un mes aquí en Facebook por políticas de la misma plataforma, pero va a estar por lo menos hasta ahora, por siempre en YouTube, hasta que cambien sus políticas. Pero bueno, muchísimas gracias a nuestros ponentes. Es un gusto tenerlos aquí. Y me despediría con un anuncio. Como ya lo he mencionado en otros seminarios, este año vamos a tener el segundo Simposio Internacional de Resiliencia Costera. Se va a realizar en el mes de septiembre, del 3 al 5 de septiembre, en Mérida, Yucatán. Invitamos a todos a que participen y consulten directamente la página www.lanres.mx o la página del evento, y ahí pueden hacer el registro. El registro cierra el 31 de mayo, así que los invitamos a que no lo dejen al último y que pues nos manden todas sus propuestas. Hay varios trabajos de manglar, les doy el spoiler. Pero pues para que participen y esperamos verlos ahí, tanto a nuestros ponentes como a pues las personas que están aquí con nosotros acompañándonos. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y que estén muy bien. Hasta luego.